Pasadas las elecciones donde el Partido Revolucionario Moderno arrasó, la tarea de las organizaciones políticas es por qué cerca del 50% de los electores decidieron no votar. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre en Primer Plano, compartiendo con ustedes los hechos que son noticia. Indudablemente que lo principal información a analizar siguen siendo los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales que se llevaron a cabo el pasado domingo. Si algo queda claro en todo esto es que primero, el Partido Revolucionario Moderno ratificó su fuerza, ya que obtuvo ganancia en todos los niveles. Estamos hablando de 29 senadores, 145 diputados y, lógicamente, la presidencia y la vicepresidencia de la República. Al Partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández le fue súper bien porque pasó de un 10% que había obtenido en las elecciones pasadas a un 28%. A quien no le fue bien o realmente le fue muy mal fue al Partido de la Liberación Dominicana, el otrora poderoso y gobiernista Partido de la Liberación Dominicana, quien a partir de este lunes tiene una reunión, su comité político, para ver lo que está pasando, porque es realmente grave y deben analizarlo. En las elecciones del 2020 sacó un 37% y ahora se redujo a un 10%. Pero el descenso, la picada es escalonada y deben sentarse a reflexionar. De 62% que sacó Danilo Medina en su última elección cuando fue reelecto, se bajó a un 37% con González Castillo y ahora con Abel Martínez termina en un 10%. Pasar en dos procesos electorales de un 63% a un 10%, el tema es sumamente grave y deben sentarse. Miren, esos fueron los resultados de las elecciones en el 2020. El PRM y los aliados sacaron 2.154.000 frente a Gonzalo Castillo, que sacó 1.537.000 con un 37%, y en tercer lugar Leonel Fernández 365.230 votos para un 8.90%. Entonces, délo ahí, director. Entonces, coja ese número y llévelo a la realidad de ahora. El PRM y aliados ahora se posicionan con un 57.45% frente a un 52% que obtuvieron en las elecciones pasadas. El Partido de la Liberación Dominicana pasa de 37.46% a un 10%, que es lo que obtuvo Abel. Leonel Fernández, como le decía, de un 8.90% subió a un 28% y ahora tiene 3 senadores. El Partido de la Liberación Dominicana no tiene ningún senador.
el PRM tiene el control absoluto de todo. Estamos hablando, que esas son las cifras de las elecciones pasadas, en el Congreso, para hacerle la comparación, para que usted pueda entender qué tanto de los 32 senadores, el PRM tenía 17, el PLD 6 y el PRCC 5. Lo que pasa es que ahí hubo unos temas, la Fuerza del Pueblo 1, Unidad por el Cambio y el BIG 1. Ahora el PRM aliado tiene 29, lo que significa que tiene mucho más de la 2/3 parte para hacer todo lo que quieren. Y pasaron de 91 diputados a 145. ¿Qué significa eso? Que al ellos tener la 2/3 parte, que es el quórum calificado, pueden hacer todo lo que quieran en el Congreso Nacional. Esos son los números fríos. Yo entiendo que con el caso del PRM, que fue el gran ganador, también deben revisarse, porque el presidente Luis Abinader, pese a la gran percepción que existía, pese al trabajo que ha hecho frente al Estado, pese a que tiene el gobierno, no pudo obtener el 50 más el 1%. Apenas sacó 0.5 más porcentual de lo que sacó en las elecciones del 20. Lo que significa que el PRM como PRM no es que tampoco registró un crecimiento como el que registró, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo. Al PRM le aportaron 6 partidos aliados, le aportaron 3.5, lo que le garantizó que Luis Abinader ganara en la primera vuelta en las elecciones pasadas. Ahora, 23 partidos le aportan 9%. Son el doble de los partidos o el triple de los partidos y no se triplica la cantidad de votos que generaron. Eso tienen que ver los PRMistas, que realmente están entusiasmados porque barrieron, pero el crecimiento individual como partido no se nota. Y más adelante vamos a analizar el tema de la abstención, que es la gran preocupación que deben tener. En medio de todo esto, el presidente tiró un ramo de olivo a la oposición, donde convocó a una reunión a los dos candidatos con mayores probabilidades, que era Leonel Fernández, que obtuvo un 28%, y Abel. Pienso que fue un error de Abel Martínez acudir a la reunión, porque él no está en capacidad de negociar a nombre de su partido. Es decir, por eso algunos colaboradores cercanos a Abel, cuando le pregunté, me dicen, no, porque fue una invitación personal. Bueno, pero que lo de política no es personal, porque Abel no puede tomar ningún tipo de decisión de acuerdo, por ejemplo, sobre temas puntuales de la sociedad dominicana a nombre del Partido de la Liberación Dominicana, porque él ahora queda siendo simplemente un miembro más del comité político del PLD. Contrario a lo de Leonel, que se ha dicho que la reunión será o podría ser este domingo. Con Leonel sí Abinader puede negociar, porque Leonel es el líder, candidato y dueño de su partido. Si Leonel le puede decir, mire, presidente, vamos a llegar a un acuerdo, yo creo que estos temas coincidimos, mis legisladores van a apoyar cualquier iniciativa en este sentido. Bien, eso no lo puede hacer Abel Martínez. Entonces, el hecho de reunirse también con el presidente sin someterse al rigor, claro, eso ha ido cambiando en el PLD, de la aprobación del partido, de seguro ha provocado alguna molestia entre el secretario general, el presidente del PLD, que es Danilo Medina, y la cúpula.
Ustedes verán cosas a partir de ahora. Pero vamos a ver esta historia de Félix Montán sobre el parecer de legisladores en torno a la reunión de Abel y el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader, tal como lo prometió, decidió visitar a los ex candidatos presidenciales y el primer encuentro fue con Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Para su compañero del comité político y diputado Gustavo Sánchez, el encuentro no tiene nada de malo. La norma común de la disciplina y de la cortesía dice exactamente que aquí no deben haber primar enemigos, podemos ser adversarios en un momento determinado. Yo, como miembro del comité político, no siento absolutamente ningún nivel de celo en lo que tiene que ver con que debió hacerse vía partidaria, porque fue a nivel de candidatos que compitieron y lo hicieron exactamente en un lugar que es una residencia privada de uno de los dos. Por lo tanto, yo no le saco filo a todo esto, yo lo veo como algo normal. En tanto que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el diputado PRMista Ramón Ceballos afirman que ya pasadas las elecciones es tiempo de conciliación. Pero Luis, estás abierto a trabajar en consonancia con los demás partidos políticos para que se construya esos consensos que necesita la sociedad dominicana. Les reitero, nosotros como partido, nuestro mayor interés es robustecer el sistema democrático de la República Dominicana. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, con un primer boletín, apenas un 20% de los votos computados, ambos contendores llamaron al presidente Abinader y lo felicitaron. Es decir, nosotros tenemos que felicitar a la República Dominicana. ¿Por qué no convocó a Danilo, por ejemplo, que es presidente del PL? Porque no era candidato. Danilo no era candidato. Eran los candidatos presidenciales que tuvieron un porcentaje considerable de votos. Porque hay otros que, aunque le entregaron más de 1.000 millones de pesos, ya prácticamente desaparecieron, ¿verdad? El nuevo gobierno del presidente Luis Abinader pretende impulsar una serie de reformas que demandan la modernización del Estado dominicano. La convocatoria del presidente Luis Abinader a sus contendores en las pasadas elecciones se enmarca dentro de la madurez que están teniendo los actores políticos del país y eso fortalece la democracia de los dominicanos. En el Congreso Nacional, Félix Montán, EN Televisión. Bueno, gracias a Félix, ahí estaba la opinión de los legisladores de diversos partidos, que todo el mundo coincide en que pasadas las elecciones, lo lógico es que el país completo empuje sobre un solo lado. Lo que cuestionan los analistas es que esa reunión, esa convocatoria pueda haber sido una iniciativa de elegancia del presidente de la República, pero sin resultado, por lo que señalaba hace un rato. Leonel Fernández puede tomar una decisión cual que sea para que sea discutida, recibir el apoyo del Partido de Liberación Dominicana, porque Leonel Fernández es, como yo decía antes con Balaguer en el Partido Reformista, es la mitad más uno de su dirección ejecutiva, de su comité político. Abel no es lo mismo. Entonces, si usted quiere discutir algo en el PLD, el primero con el que hay que hablar es con Danilo Medina y el secretario general. Y quién sabe si hasta con la OTAN, si quiere tener consenso. Entonces, pienso, en mi opinión personal, que fue un error de haber acudido a eso. Como me dio la impresión también que la reacción, la declaración que ofreció la misma noche del 19 de mayo, no fue una declaración escrita y bien pensada de si los resultados no lo favorecían, porque fue hecho con un celular, de una forma específica, y no sé si contó con el consenso y la aprobación, la forma en que se escribió, de el rigor que siempre aplica el comité
político del Partido de la Liberación Dominicana al que no tenían acostumbrado. Vamos a ver qué pasa en la reunión de este domingo, si se da entre el presidente de la República y líder del PRM y el líder ahora de la oposición, que es Leonel Fernández, porque obtiene un 28%, está en un cómodo segundo lugar. Hay que ver lo que pasa en esa reunión y hay que ver qué va a pasar en el encuentro del Partido de la Liberación Dominicana, que hay que prestarle atención, aunque a mucha gente no le gusta cuando uno hace estos análisis secos, porque estamos hablando que en el 2020, cuando Danilo fue reelecto, en el 16 sacó un 63%. Llevó otro candidato en el 2020 y sacó un 37%. Y ahora lleva a ver y se desploma en un 10%. Lo que te dice que de elecciones a elecciones va perdiendo un 30 puntos porcentual del favor del electorado. Esos son los números secos. Eso es lo que tienen que analizar y por qué esa situación se está dando. Vámonos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos seguiremos analizando todo lo que fue el proceso electoral. Ya volvemos.